Buen día, vamos a comenzar con la clase de hoy, que tiene que ver con el análisis de la rentabilidad de los rendimientos en una organización. Ahí ya estamos de alguna manera anticipando en particular cuál va a ser el rendimiento o la versión del rendimiento que vamos a explorar hoy, que es la rentabilidad de las decisiones de inversión, por llamar así. Como mencionamos antes, nosotros venimos viendo el concepto de capital de trabajo, el rol del ciclo operativo como un factor determinante tanto en la dimensión y composición de ese capital como en la dinámica de los flujos financieros. Vimos su vinculación con el ciclo de caja, analizamos las estrategias de financiamiento de la inversión, estrategias agresivas y conservadoras. ¿Por qué menciono todo esto? Porque hasta ahora no nos hemos metido con el grado de eficiencia con que la empresa emplea sus recursos con el objetivo de conseguir los mejores rendimientos, ¿no? Si bien hay un concepto teórico de maximización del valor actual de la riqueza de los propietarios, es decir, la idea de maximizar el rendimiento que obtiene una organización y esa maximización se vería reflejada en el máximo valor posible de las participaciones de los propietarios, sabemos que en el mundo real hay una cuestión más de, como hemos llamado nosotros, como rangos posibles, donde la empresa va a tratar de moverse y va a considerar esos rangos posibles como rangos satisfactorios. Pero en definitiva hasta ahora, ya digo, no nos involucramos en eso, sino que estuvimos más enfocados en la cuestión financiera. Ahora tenemos que ver con qué eficiencia emplea los recursos la organización. Entonces nos vamos a enfocar lo que llamamos nosotros en los indicadores de rendimiento. Nosotros vamos a emplear indicadores de rendimiento de base contable, es decir, nos vamos a alimentar nuevamente de información que proviene del sistema de información contable. Más adelante iremos migrando e incorporando otras perspectivas. Algunos dicen superadoras. Hay que saber siempre interpretar la información, ¿sí? Es decir, no enamorarse necesariamente de, de números en sí o de herramientas. Las herramientas requieren un análisis comprensivo. Pero bueno, hoy, repito, vamos a utilizar indicadores que toman como fuente o como materia prima datos del sistema contable. ¿Qué clases de rentabilidad existen? Es el concepto este de rentabilidad, ¿no? De ahí una idea de una inversión o una aplicación de fondos, ¿sí? Una aplicación de fondos que genera unos resultados. Y ese cociente, ¿no? Ese cociente entre los resultados generados y la inversión en la aplicación de fondos que se realizó marca un grado de eficiencia, ¿no? De productividad. Y esa productividad es el rendimiento que consigue, ¿no? Yo pongo unos fondos, consigo unos resultados. Uno se da cuenta que esa relación puede ser mejorada obteniendo una mayor cantidad de resultados con la misma cantidad de dinero involucrado, o por el contrario, obtener esos resultados pero pudiendo funcionar con una menor cantidad de recursos, ¿no? Es una cuestión de eficiencia finalmente, de empleo eficiente de los recursos. Dos clases de rentabilidad vamos a ver nosotros. Hoy nos vamos a enfocar en la rentabilidad del activo, en la rentabilidad de la inversión, también llamada rentabilidad económica. Para clases sucesivas vamos a ver si, tomando en cuenta cómo la empresa financia su inversión, si esa decisión, ¿no?, de financiamiento asociada a la decisión de inversión puede provocar cambios en el rendimiento que reciben los propietarios. ¿Sí? Por ahora vamos a analizar el rendimiento de la inversión sin importarnos cómo la empresa se financia. Vamos a ver cómo hace funcionar lo más eficientemente esos activos. ¿Qué resultados obtiene de la gestión de esos activos? En un paso siguiente vamos a incorporar a eso en función de qué esquema de financiamiento adoptó la empresa, si esa decisión de financiamiento tiene algún impacto en el rendimiento final que reciben los propietarios. Ese sería el paso 2.
¿Por qué volvimos y empezamos con el capital de trabajo? Porque en una dinámica de corto plazo, ¿sí? Que es un poco el eje de nuestra materia, el eje temporal de nuestra materia, eh, los activos inmovilizados, los activos fijos, no van a sufrir alteraciones. Y en gran medida, cómo gestionemos nosotros el capital de trabajo va a ser una de las explicaciones de por qué la empresa puede ver mejorada o empeorada su situación económica, la situación de sus rendimientos. Por eso hacemos énfasis en esta asociación nuevamente, es decir, una mirada diferente del capital de trabajo en cuanto a su mayor o menor contribución a los rendimientos del negocio. Entonces, vamos a ver la rentabilidad de la inversión, la llamaremos en siglas RAT, rentabilidad del activo total. ¿Sí? Vamos a ver cuál es su formulación clásica, reducida, qué aportó DuPont, ¿no? La empresa DuPont, en aras de entender mejor la rentabilidad, y después vamos a ir desagregando y profundizando el análisis. La rentabilidad del activo total surge de un cociente entre las utilidades que llamamos nosotros antes de carga financiera, es decir, las utilidades que generan los activos, las utilidades que generan los activos, los resultados que generan los activos, sin contaminarlos del impacto de las cargas financieras. ¿Qué son las cargas financieras? Todos los resultados que se generan como consecuencia de la financiación que recibe una empresa. Como nosotros dijimos que vamos a analizar el rendimiento de la empresa prescindiendo de cómo se financia, estamos tomando los resultados sin considerar las cargas financieras, ¿no? Cuando decimos antes de cargas financieras es porque mantenemos esa visión contable, ¿no? Como si uno analizara un estado de resultados de abajo, del resultado final, hacia arriba, hacia las ventas, ¿verdad? Uno encontraría casi sobre el final el impacto de las cargas financieras. Bueno, uno va a analizar el renglón anterior, por decir así, la fila anterior de resultados, los que provienen de los activos que empleó la empresa para su operatoria. ¿Sí? ¿Y con qué los relaciono esos resultados, esas utilidades? Con el activo total promedio, ¿sí? Con la totalidad del activo. Si bien decimos que el capital de trabajo es el factor determinante en el corto plazo, yo estoy analizando el rendimiento de todo el activo. ¿Sí? Yo empleo activo, utilizo capital de trabajo y utilizo activos inmovilizados. ¿Sí? Todo el activo. ¿Bien? Y eso me da una medida de eficiencia. ¿Bien? ¿Cuántos resultados generé respecto de la inversión que necesité para ello? Ahora, esta visión, siempre cuando miramos números muy condensados, ¿no? Muy condensados, muy simplificados, quizá no nos permiten comprender cómo surgen, es decir, cómo se generan esos resultados finales, ¿no? De qué factores dependen esos resultados. Como mencionábamos antes, una empresa holandesa, DuPont, dedicada a la industria de la química, básicamente, se comenzó a analizar este tema y se llegó a una descomposición en dos factores, ¿sí? En dos factores que explican por qué, por ejemplo, dos empresas de características diferentes, pertenecientes a sectores diferentes, pueden obtener idénticos resultados de rendimiento, pero apoyándose cada una en un factor distinto. ¿Sí? Veamos esta expresión entonces. ¿Qué vemos acá? Vemos dos factores. Uno que llamamos margen. Fíjense que lo que se hizo es, respecto de la versión anterior, reducida, es dividir las utilidades respecto de las ventas y utilizar en el numerador del segundo factor las ventas respecto del activo total promedio, ¿no? Pero con esto se separan en dos factores, ¿sí? El margen y la rotación, y yo empiezo a comprender cómo es esta dinámica del rendimiento de la inversión. Que en definitiva el rendimiento de la inversión de un negocio depende de cómo combina lo más inteligentemente posible
el margen de sus operaciones, ¿sí? Que en definitiva refleja esa capacidad de producir, vender y comprar adecuadamente, lo más inteligentemente posible, para traducirlo en un margen, ¿sí? Y respecto de la capacidad o empleo de sus activos, ¿sí? Que vendría a ser la rotación. Nos vamos a meter en profundidad en eso. Decíamos entonces que nosotros tenemos que ya como un clásico metido en la cabeza de que hay actividades donde el margen de sus operaciones es bajo. ¿Sí? Yo puedo decir, bueno, la industria del arte, pensar, ¿no? Sí, bueno, o productos, vender un automóvil o vender un edificio, un inmueble, es decir, productos de alto valor, ¿sí? De alto valor, que tienen poco movimiento, es decir, que se realizan pocas operaciones, tienen que estar acompañados seguramente de un margen de ganancia más alto. Y por el contrario, aquellos productos o servicios que son de consumo o de utilización más frecuente, en mayor volumen, podrían estar acompañados de un margen de utilidad menor, es decir, ese menor margen de utilidad, ¿sí? Se vería compensado por un mayor número y una mayor frecuencia, no solamente mayor número en volumen, sino una mayor frecuencia de operaciones, rotación. ¿Sí? Siempre se pone el ejemplo de los supermercados como un ejemplo de un sector donde opera con márgenes bajos. Obviamente que esto no es necesariamente así porque hay una diversidad de productos que trabajan. Una cosa es comercializar productos frescos, ¿sí? El segmento de verdulería, lácteos, cárnicos, etc. Y otra cosa es trabajar productos de bazar. Pero bueno, uno pensaría, productos de primera necesidad que se consumen casi a diario, ¿no? Alta rotación, esto me lleva al concepto de ciclo operativo, pensar en ciclos cortos, es decir, ciclos cortos podrían estar acompañados de márgenes bajos, pero que hacen que las operaciones se repliquen durante un periodo de tiempo muchas veces, con un menor nivel de demanda de inversión, y eso daría lugar a una determinada rotación. Por el contrario, pensemos en ciclos más extensos, ¿no? Ciclos más extensos, rotaciones más largas, mayor inmovilización de activos fijos, ¿sí? Industria petrolera, ¿sí? Industria de la construcción, ¿no? Que podrían trabajar seguramente con márgenes más altos. ¿Por qué? Porque el nivel de inmovilización de activos, la mayor presencia de activos fijos particularmente, y ciclos operativos más extensos, ¿sí? Deberían ser recompensados, remunerados con márgenes más elevados. Y como decíamos, podríamos encontrar idénticos resultados de rendimiento, pero cuando entraríamos a profundizar los factores que los determinan, nos encontraríamos con composiciones diversas, ¿no? Composiciones opuestas, si uno quiere decir. Mayor presencia del margen en uno, mayor presencia de la rotación en otro. Está claro que, como siempre decimos, hay grises, ¿no? Es decir, hay empresas más dependientes del margen, empresas que de alguna manera van a tener que enfocarse necesariamente en la rotación porque las características las van llevando de ese terreno, y en el medio hay organizaciones con estructuras y perfiles de negocios particulares que les permiten enfocarse a veces alternativamente y a veces en forma conjunta en estrategias enfocadas en margen y en rotación. Ahora, hay un punto que no debemos perder de vista. Va a ser muy difícil, que si una empresa decide enfocarse en mejorar su margen, y esto es lo que vamos a comenzar a ver hoy, pueda evitar impactos negativos en la rotación. Es decir, hay un grado de interdependencia en los factores. Es decir, yo no puedo trabajar aisladamente un factor prescindiendo del otro, ¿no? Puede ser que mejore el margen y esa mejora en el margen sea neutralizada por una disminución en la rotación. Cuando decimos vamos a profundizar un poco más, bueno, ¿qué hay dentro del margen y de la rotación? Bueno, ahí lo tenemos. En el margen está el precio, P por Q, ¿verdad? ¿No? Las ventas, P por Q, ¿no? El precio, la cantidad. Cuando hablamos de cantidad, es la cantidad producida y vendida de bienes y servicios, y o servicios.
están los costos, está la estructura de costos, traducida en los costos variables unitarios y costos fijos totales. ¿Sí? Eso es importante tenerlo presente. Si cuando digo, bueno, voy a actuar sobre el margen, ¿sobre qué puedo actuar? Bueno, acá está todo lo que puedo actuar: nivel de actividad, precio, volumen, estructura de costos. Voy a actuar sobre la rotación, nuevamente el nivel de actividad, el P por Q. Y debajo, en el numerador, bueno, tengo el denominador, perdón, tengo el activo circulante y el activo fijo, los activos empleados, ¿no? Utilizados. Ahora, ¿qué factores, como decíamos antes, ¿no? Es decir, por qué algunas empresas están muy identificadas con una estrategia y otras no? Bueno, podemos enumerar esta lista y esta lista claramente no es taxativa. El tipo de demanda vamos a tener que tomar en cuenta, ¿no? Es decir, no todas las demandas, no todos los clientes son de las mismas características. Clientes atomizados, clientes concentrados. Disculpen si a veces, muchas veces, repetimos esta lógica, pero esta cuestión es central. Esta cuestión es central. Demandas estables, demandas estacionales. ¿Sí? ¿Cómo opera esa demanda? ¿Cómo opera esa demanda? ¿Sí? Demanda concentrada. ¿Sí? Poder de negociación de mis clientes es un factor. ¿Mm? Grados de elasticidad de esa demanda. ¿Cómo es la elasticidad precio en esos sectores que demandan mis productos o servicios? ¿Cómo funciona la competencia? ¿Sí? Y acá puedo decir también que la competencia en términos de oferta, ¿sí? Competencia en términos de oferta, sustitución en términos de oferta también. Es decir, ¿pueden ser mis productos reemplazados por productos similares? ¿Sí? Hay un grado de sustitución creciente. ¿En qué medida son productos de primera necesidad? ¿En qué medida la demanda es elástica o inelástica? ¿En qué tramo del ciclo económico estamos? ¿No? ¿Estamos en una fase de expansión, de estancamiento, de recesión, de depresión? ¿No? Eso también influye a la hora de adoptar estrategias, ¿no? Pensar estrategias. Siempre decimos lo siguiente: hacemos un diagnóstico del entorno, hacemos una evaluación de los factores y no confundimos nuestros deseos con la realidad, ¿no? Entonces, no puedo emplear, está claro, una misma estrategia desconociendo las características de la etapa del ciclo económico, ya sea macro o sectorial, ¿verdad? Macro o sectorial. ¿Qué influencia va a tener el tamaño y la composición de la inversión? Empresas pequeñas y medianas, empresas más grandes, empresas más invertidas en activo fijo que en activo circulante, ¿no? ¿Sobre qué deberán trabajar? ¿Qué tipo de condicionamiento establecen estos factores? Ese es el punto. La estructura de costos. La inversión y la estructura de costos tienen un grado de correlación fuerte, ¿no? Mucho activo fijo, probablemente mucho costo fijo. Habrá que ver si ese costo fijo es a su vez erogable o no erogable. Eso no tiene que ver con lo económico, pero tiene que ver con el cuadro conjunto. La estructura de costos y el poder de negociación. ¿Cómo es la oferta? ¿Cómo es la oferta de los elementos, insumos, factores que empleo yo en la producción, en la generación de mis productos y servicios? Siempre también decimos, vamos eliminando esta idea estricta de empresas que compran y venden productos físicos. ¿Sí? Pensemos también en empresas de servicios, Y el riesgo operativo. Finalmente es una decisión de inversión, el riesgo operativo no puede estar ausente, ¿no? Bueno, ¿cómo influye el riesgo operativo? Regulaciones estatales. Ahora vamos a ir mencionando y yendo y viniendo sobre esta diapositiva que trata de reflejar, digo, esto que de alguna manera me vuelve a imponer a mí la necesidad de ampliar la mirada antes de involucrarme estrictamente en
el análisis de estrategias o acciones tendientes a que, bueno, siempre el propósito pasaría por, en un escenario normal de crecimiento moderado, supongamos que fuera un escenario normal, deseable, bueno, intentar mejorar mi rentabilidad, porque a través de la rentabilidad yo mejoro mi competitividad y la supervivencia de la organización en un entorno, ¿no? Porque supone que hay otros operadores que están trabajando y que con un mayor nivel de rivalidad están operando para quedarse con una porción del mercado, ¿no? De la demanda. Entonces, la rentabilidad es una cuestión necesaria de supervivencia. ¿Mm? Bueno, vamos a ver cómo sigue esto. Bueno, entonces decíamos, factores determinantes, ahí los volvemos a enumerar, antes de entrar en concreto en alguna de las estrategias. Empecemos por el margen, ¿no? Empecemos a pensar cómo podría una empresa mejorar el margen. Dejo si quieren, unos segundos para que ustedes, analizando esto, ¿verdad? Si quieren la parte superior, ¿sí? Aquí están los elementos o los factores que hacen a la determinación del margen de un negocio. ¿Cómo harían ustedes para mejorar el margen de un negocio, elevar el margen de utilidad sobre ventas de un negocio? ¿Sobre qué variables trabajarían en primer lugar, si quieren? Seguimos esperando y vamos planteando. Bueno, ¿cuáles pueden ser esas variables? Empezamos por el precio. Siempre, en general, nos enfocamos en el precio, como la variable. Y decimos, bueno, elevemos el precio y elevando el precio, si los costos se mantienen estables, el variable unitario y los costos fijos totales, y la demanda no sufre alteraciones, aumentando el precio, aumento mi margen y consecuentemente mi rentabilidad. Fíjense las condiciones que cité. No dije aumento el precio solamente. Tuve que aclarar también que hay otras cuestiones que tienen que mantenerse o comportarse de una forma determinada. La pregunta es, si yo subo el precio, ¿siempre está garantizado que, por ejemplo, la demanda no va a sufrir alteraciones? Olvídense de la inflación momentáneamente. Ya vamos a entrar en ese capítulo. Un mundo sin inflación. Aumento el precio. La percepción de mi cliente, ¿cuál será? El cliente está percibiendo que recibe un producto de una calidad o un servicio superior al que recibía antes. ¿Hay alguna razón de escasez que haga que el mismo producto deba ser remunerado con un precio más alto? Bueno, estas son cuestiones que hacen a que en general existe una reacción negativa del lado de la demanda. Eso es lo que tendría que evitar yo, ¿no? Si subo el precio, ver cómo puedo amortiguar o que el efecto en la caída de la demanda sea menos que proporcional al aumento del precio. ¿Cómo convencer a mi cliente que debe pagar un precio más alto por un producto o servicio de características superadoras a lo anterior? No estoy engañando a mi cliente, simplemente estoy generando condiciones para que convalide el precio. No es cuestión de subir el precio tiene que ser aceptado por el cliente, excepto en un entorno de monopolio donde no hay tómalo o déjalo, ¿no? Entonces, elasticidad de la demanda. Posibilidad de aumentar regulaciones, riesgo operativo. ¿Puedo aumentar el precio? Estoy en una fase de congelamiento de precio o precios administrados. Tengo que pedir permiso para aumentar los precios. Eso reduce la posibilidad de usar esa variable. ¿Sí? Estoy mencionando algunos puntos a favor o en contra. Demanda inelástica, por el contrario, tengo más chances. Productos que no tienen sustitutos, mejora la situación. Escenario de ampliación, expansión, hay mayor expectativa favorable, consecuentemente puede haber demanda creciente, eso favorecería la
posibilidad de incrementar precios, ¿sí? Distinto sería un escenario de características recesivas o contractivas, ¿no? La idea del precio como la variable a afectar, y bueno, quizás se asienta en la idea de que el resto de los factores que integran los elementos del costo, perdón, del margen, ya están dimensionadas de la manera perfecta. La realidad es que las empresas, ya sea, siempre están revisando o siempre deberían estar revisando sus estructuras de costos. Porque también la empresa puede mejorar el margen operando sobre el costo. Me queda un dato para mencionar. Cuando nosotros hablamos de interdependencia entre los factores margen y rotación y decimos yo subo el precio y eso afecta mi nivel de actividad, reduce mi demanda, yo puede ser que la contribución marginal, es decir, la diferencia entre un precio más alto y un costo variable unitario idéntico, mejore la contribución. Pero el reparto, la distribución de los costos fijos totales en una menor cantidad de unidades puede hacer que el margen neto final lo afecte. ¿Se entiende, verdad? Y si me paso a la rotación y mi nivel de actividad cae, y yo tengo una estructura de inversión donde hay capital de trabajo que si la actividad cae, posiblemente el capital de trabajo se contraiga, pero la porción que corresponde a los activos fijos se va a mantener estable. Por lo tanto, mi rotación va a caer, ¿verdad? Es decir, que puede ser que esa decisión que tomé de aumentar el precio para mejorar el margen haga que el margen no solo no aumente, sino que impacte negativamente en la rotación. Por eso digo de esta cuestión de interdependencia. Volviendo a los costos, el tema de los costos es un tema a considerar, ¿no? ¿Cómo es la estructura? ¿Qué composición de costos fijos y variables tengo? Eso hace nuevamente la flexibilidad o rigidez de la estructura de costos. Y acá también juegan estas cuestiones, ¿no? Así como la empresa reduce costos. Y esto nos ayuda a entender el comportamiento de los procesos en las organizaciones que trascienden, digamos, los esquemas convencionales, si quieren, de un organigrama, ¿no? Es decir, ya entender el flujo de procesos de una organización, cómo atraviesan, entender quiénes generan los costos. Esto ya allá en la década de los 90 se empezó a analizar de una manera más transversal, más horizontal la concepción de los costos, no tan la lógica departamentalizada de los costos. Entonces, entender y revisar los costos es una tarea a veces aburrida, pero no relevante, no irrelevante, perdón, por eso, ¿no? Entonces, la revisión de los costos nos permite comprender los procesos, comprender quiénes generan los costos, por qué tenemos determinados costos, su comportamiento. Eso es central a la hora del abordaje. Y reducir los costos puede ser mejorar un proceso de compra. Mejorar los costos puede significar eliminar determinados procesos. Mejorar los costos puede significar cambiar la mezcla de costos fijos y variables, ¿no? Siempre decimos a un empresario le atrae significativamente que todos sus costos sean fundamentalmente variables, ¿no? Tener un grado de flexibilidad, de adaptación de sus costos, ¿no? Cuando las crisis son muy severas, está mucho mejor parado una persona que tiene costos variables que aquel que tiene una estructura de costos fijos casi inamovible. Y esto puede significar que en alguna circunstancia pague un precio más alto por esos costos variables, pero si el riesgo operativo de su sector o de su empresa es elevado y sabe que estas situaciones de fluctuaciones en el nivel de actividad son frecuentes, debería pagarlo, ¿no? Porque estaría mejor preparado. Entonces, ¿qué costos fijos tengo? ¿Cuántos de ellos son erogables? ¿Cuántos de ellos son esenciales? Me parece que son preguntas que empiezan a aparecer acá. ¿En qué momento los costos empiezan a cobrar relevancia y cuando las estrategias de precios son más complejas, ¿no? Son más difíciles de implementar? También está el nivel de actividad, ¿no? ¿Puedo elevar el nivel de actividad?
Y de vuelta, pensemos esto, ¿no? Siempre cuando toco una variable, ¿qué pasa con las otras? Quizás yo reduzco mis costos, ¿no? Y tercerizo actividades o me desprendo de determinadas actividades, bueno, eso puede significar reducciones de costos significativas y quizás pueden estar acompañadas de cambios en nivel de inversión. Hay que verlo. Nosotros fijamos la regla de la interdependencia, puede haber situaciones que no. El margen, en definitiva, dependiendo del tamaño y el poder de la organización de la que estemos hablando, exige estrategias de diferenciación y segmentación. Enfocarse en eso, entender eso, entender cómo funciona el mercado, cómo funcionan mis clientes, qué son los aspectos que valoran mis clientes y establecer estrategias segmentadas, ¿sí? para funcionar. Eso de vuelta es a lo que nos lleva profundizar el análisis dentro de mi negocio. Yo planteando algunas cuestiones, ¿no? El otro punto es la rotación, ¿no? Y acá voy a hacer alguna mención respecto a la rotación, porque quizá el concepto de margen es más fácil de comprender y el concepto de rotación, en general el concepto de rotación está asociado a lo que llamamos el ciclo operativo. Rotación, ¿no? Y duración, ¿no? Es lo que ustedes estuvieron utilizando, por ejemplo, para dimensionar los tiempos de permanencia o los tramos, la duración de los distintos tramos del ciclo operativo, ¿no? Entonces, hablábamos de la mayor o menor rotación que conseguía una empresa, y lo que significaba que si el ciclo era más largo en un periodo de tiempo, bueno, la rotación era menor, ¿no? La cantidad de veces que iniciaba y terminaba ciclos en un periodo de tiempo X. Entonces, este concepto, digo, está adaptado a la dinámica y a la naturaleza de los activos circulantes. Acá estamos pensando en la rotación global y uno podría hacer una distinción, si quieren, una distinción en esto. Y podría, si bien obtiene un único número de rotación, comprender qué pasa dentro de la rotación. ¿Con esto qué quiero decir? Bueno, si yo tuviera un activo donde la mayor participación relativa dentro de ese activo fueran activos circulantes, el número de la rotación me estaría referenciando, obviamente, a que de vuelta, como decíamos al inicio, la gestión del capital de trabajo, que es el activo predominante, es lo que va a determinar la rentabilidad. Va a ser el gran condicionante de la rentabilidad en el corto plazo. ¿Por qué? Porque tengo una alta proporción de activos circulantes. Entonces, ese número refleja, es decir, se asemeja, si quieren, a lo que tiene que ver con las estrategias, ¿sí? O se relaciona con las estrategias que tienen que ver con el ciclo operativo. Si yo salgo de eso y me encuentro con una empresa de carácter, no sé, petroquímica, petrolera, con grandes inmovilizaciones de activos fijos, con una pequeña proporción de telecomunicaciones, no sé, pequeña proporción de activos circulantes, la rotación nunca deja de ser importante, pero no define la ecuación. Entonces, porque el 80% de los activos son fijos, ¿sí? Y ahí me interesa más, cobra más relevancia este concepto de uso de la capacidad instalada. Pensemos la fórmula. Ventas sobre activos. Yo voy a hacer una desagregación, ¿sí? Voy a analizar las ventas reales sobre la capacidad teórica de ventas que tiene la empresa. ¿Sí? Entonces digo, bueno, yo vendo 100, tengo capacidad para producir 200. Vendo 100, tengo capacidad para producir 200. Y voy a decir, estas son mis ventas teóricas y esta es mi inversión, ¿no? Puedo desagregar también la rotación, ¿no? Y analizar en qué medida, es decir, cuando digo la rotación es pesada, pero ¿por qué es pesada? Es decir, ¿por qué la rotación es lenta en un negocio? ¿Cuál es el problema? Bueno, pueden ser dos. Puede ser que, como digo, venda 100 cuando tengo capacidad para producir 200, ¿no? Entonces tengo un grado de utilización de la capacidad de 50%, ¿no?
Eso ya no lo mido en tiempo, lo mido en grado de utilización. Es decir, el concepto de capacidad ociosa es un concepto que ustedes seguramente han escuchado con frecuencia. Bueno, cuando yo tengo activos inmovilizados, este dato es clave. Y después digo, bueno, tengo un activo dimensionado para producir esto, pero cuando lo cruzo, veo que el grado de utilización real es del 50%. ¿Por dónde tengo que trabajar? ¿Elevando el nivel de ventas actual o reduciendo el grado de capacidad instalada para adaptarlo a la demanda real? ¿Sí? Es decir, ¿qué trabajo? Y ahí aparece el debate, de vuelta. ¿Cuándo y cómo? ¿En qué entorno? ¿En qué entorno me planteo expandirme? Puede ser a la inversa, ¿no? Puede ser que esté trabajando con un nivel de ventas de capacidad máxima instalada de 200 y trabajo a 198. Y digo, bueno, no sé, estoy muy cerca, estoy casi al límite de mi capacidad instalada y tengo que ampliar mi inversión. No siempre es inversión o desinversión. Puede ser alternativamente una u otra. ¿Cuándo y cómo? ¿Cuándo y cómo? Entonces, si el precio de venta es la primera respuesta al margen, el nivel de actividad es la primera respuesta a la rotación, pero no la única. No la única. Por esto que decíamos, ¿no? Bueno, estaría muy bien aumentar el nivel de ventas. Puede ser que la demanda no lo acepte. Me corro al margen de vuelta. ¿Por qué hasta ahora los clientes no aceptaban comprarme más y de pronto ahora lo harían? ¿Qué fue? ¿Pereza de la empresa en llevar adelante una estrategia más activa? Supongamos, y si fuera así, bueno, podríamos explorar. Decide exportar, entrar en mercados internacionales, era una asignatura pendiente que tenía el negocio, diversificar su operatoria en mercado nacional, mercado interno, mercado externo, es otra posibilidad. Pero también es posible que para crecer en volumen deba sacrificar precio, ¿no? Y ahí, de vuelta, quiero aumentar mi nivel de actividad, lo hago a expensas del margen, ¿no? De vuelta, ahí se me empiezan a cruzar los cables, por llamar así. Entonces, ¿cuándo y cómo? Ahí ese trade-off, ese intercambio de cuestiones empiezan a pesar. Y como decimos, si el nivel de actividad es la primera mirada, no elimina la segunda, que es ¿qué pasa con la inversión? ¿No? Es decir, ¿ajustamos actividad o ajustamos inversión? Y cuando digo ajuste, no digo hacia abajo. Me refiero que depende. Puede ser que el nivel de actividad no se pueda modificar y haya que explorar variantes de cómo hacer más eficiente el uso de la inversión. Eso puede significar reducir la duración del ciclo operativo, trabajar con un capital más reducido sin afectar la calidad de la demanda, o puede ser también repensar el tamaño de mis activos inmovilizados, mis procesos nuevamente, que puedan redundar en un nivel de inversión en activos fijos menor. Bien, entonces exploro siempre todas las variantes. Es decir, puedo comenzar por una, pero no, eso no implica desconocer el impacto sobre otras. Bueno, y hay un capítulo más, ¿no?, que no podemos desconocer, que es la inflación. La inflación genera impactos en los costos, es lo que llamamos el efecto de absorción, que las empresas obviamente van a tratar de, dado una inflación general, las empresas van a tratar de, cuando sus proveedores traten de aumentar los precios de los factores que emplean, de neutralizar total o parcialmente esos aumentos, pero generalmente es un proceso cuando son dinámicas inflacionarias muy extendidas e intensas. Pensemos que en un país como la Argentina, que viene atravesando procesos inflacionarios de 2 dígitos y 2 dígitos elevados desde hace unos años, bueno, este proceso es complejo. Impacto sobre los costos, absorción. Necesidad de la empresa de trasladar a sus precios esos mayores costos, traslación. Este fenómeno de absorción y traslación es un fenómeno que uno pensaría mínimamente debería darse en términos porcentuales iguales, ¿verdad? Sabemos que la absorción de mayores costos impacta en el tamaño del capital de trabajo en términos nominales y demanda mayor
cantidad de fondos para atenderlo, y que, es decir, traslade o no traslade los mayores costos al precio de venta, el capital de trabajo va a crecer, porque sus costos crecieron. Entonces, no es solamente una cuestión de proporcionalidad, podemos encontrar, ya digo, esto es importante para analizar las combinaciones posibles, ¿no? Hay una absorción plena de inflación y no puedo trasladar esa inflación a mis precios, total o parcialmente. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa en términos de la ganancia? Y bueno, primero analizo, perdón. No puedo trasladar. ¿Por qué? Porque tengo una demanda muy sensible y aumentos de precios son de alguna manera rebatidos por caídas en la demanda. Entonces ahí tengo dificultades para trasladar, no es tan sencillo el proceso de traslación, ¿no? A veces los procesos de traslación son muy abruptos, traslado íntegramente el costo, muchas veces los mayores costos, otras veces dicen, bueno, hagamos aumentos escalonados para hacerlos más digeribles. Son opciones. Siempre hay que mirar la perspectiva del cliente. Lo que sí también hay que tener presente no solamente en qué medida, en qué porcentaje aumentan mis costos y en qué porcentaje aumentan mis precios, sino en qué momento aumentan mis costos y en qué momento puedo trasladarlo a mis precios. Pero claramente esto tiene que ver con el margen, ¿no? Con el margen. Y el margen tiene que ver con la capacidad de financiamiento, por enriquecimiento, el autofinanciamiento por enriquecimiento que tiene la empresa y consecuentemente sobre la liquidez del negocio. Yo creo que esto es interesante para que ustedes lo exploren como un juego, ¿no? ¿Qué pasa si mis costos aumentan el 20%, pero solo puedo trasladar el 10% a mis clientes? No importa el número, sino, es decir, qué escenario se podía llegar a plantear, ¿no? Y no es que sean buenos, que trasladan lo menos posible. Sabemos que por lo general el empresario, si pudiera, trasladaría con antelación la inflación, ¿no? Él supone que va a haber una inflación determinada y en función de esa inflación futura empieza a anticiparla y a fijar precios, ¿no? Eso muchas veces decimos que realimenta el proceso. Pero también pensemos que una persona vende con un precio hoy y repone con un precio futuro mañana que desconoce. No es una convalidación moral de la anticipación inflacionaria, pero es una explicación de por qué muchas veces los empresarios anticipan el fenómeno. Porque no está regulada la inflación. Y uno puede suponerla, estimarla y tratar de ¿qué? De protegerse. Y esa protección tiene que ver claramente con la estructura de activos y pasivos monetarios que tiene la empresa. Activos monetarios, las posiciones en disponibilidades, claramente el poder adquisitivo de los pesos inmovilizados se va a deteriorar. De las cuentas a cobrar en moneda nacional también van a sufrir un deterioro, entonces ahí la empresa verá cómo se protege, estableciendo algún grado de componente financiero sobre precio en los productos que vende a plazo, para que cuando reciba el dinero, ese dinero no esté deteriorado y pierda capacidad de poder adquisitivo fundamentalmente. Y si contrae pasivos monetarios sabe que se verá beneficiado, ¿no? Porque el paso del tiempo hace que el esfuerzo para pagar esos pasivos sea menor. Ahí también. Entonces, la inversión y la composición, ahora analizándola en términos de su mayor o menor exposición a la inflación en los activos y también en los pasivos, ahí estamos hablando ya metiéndonos en las fuentes de financiamiento, pero en los activos tampoco es un tema indiferente. La inflación genera todo esto, ¿no? Si ustedes empiezan a evaluar, no hay casi factores positivos. Puede haber ventajas temporales, si queremos llamar así, pero no hay factores estructurales positivos, si no seríamos, Argentina sería una potencia mundial. Entonces, inflación hay que incorporarla en el análisis cuando está presente. Muy bien. Y a modo de cierre les dejo esto para que lo pensemos y de vuelta, el cuándo y el cómo, y los factores que determinan las estrategias, ¿no? Estamos en un tiempo que no sabemos cuánto se extenderá, pero claramente es como un fenómeno casi mundial. No importa, casi se habla de 4.000 o 5.000, entre 4.000 y 4.500 millones de personas que han guardado un grado de cuarentena, confinamiento.
la actividad económica desplomada, el petróleo en precios negativos. Es decir, nuevos tiempos, nuevas estrategias. Los seres humanos tenemos cierta tendencia a intentar comparar, asimilar y reproducir conductas. Entonces decimos, esta es una crisis parecida a 2001, 2008, 94, no sé, la que sea el país que le toque a cada uno vivir. Y en consecuencia ese fenómeno de buscar ejemplos, ¿sí?, nos lleva a nosotros a reproducir respuestas, ¿no?, pensando que el futuro es una reproducción más o menos acomodada del pasado. Y la realidad es que no es así. Si ustedes exploran un poco más, siempre van a encontrar algún aspecto diferente entre ese pasado, que les pareció al principio tan semejante, y el presente, y lo que va a ser el futuro, que no lo sabemos. Lo que sí queremos instalar esta certeza, si queremos llamar así, que suene contradictorio. El futuro el futuro o esta situación que estamos atravesando y las que atravesaremos en el futuro no van a ser réplicas idénticas de lo que pasó. Y en consecuencia, las estrategias de empresa también tienen que ir adaptándose a esas nuevas realidades y ir ajustándose. Seremos, sí, seguramente más flexibles, más adaptativos en nuestros modos de conducir las empresas, ¿sí?, más adaptativos. Y volviendo al precio, que pareciera, digo, que es la variable que a todos nos gustaría tocar, parece que es la menos dolorosa, ¿no? Porque uno dice, meterse con los costos a veces puede implicar meterse con las dotaciones de personal. Y bueno, mejor trabajamos sobre los precios, ¿no? Y no nos ponemos a mirar la eficiencia que gastamos. Tampoco es fácil, ¿no? Como hemos dicho. Cuando salimos de situaciones como estas, en algún momento saldremos, claramente, en 2, 3 meses empezará un proceso de reinicio de actividades, ¿no? Y en un país con inflación, ¿qué vamos a hacer? Si podemos pensar en trasladar, como decimos, y desconocer cuál es la verdadera capacidad de absorción de la inflación de nuestros clientes, porque lo que yo traslado otro lo absorbe, ¿verdad? Este es un proceso encadenado entre los agentes económicos. ¿Cómo va a ser la política de precios cuando salgamos de esto? Es decir, hay inflación, traslado. Ah, sí, trasladás. Vos sabés, por ejemplo, trasladarle hoy inflación a un sector, por ejemplo, de gastronomía, hotelería, que está absolutamente cerrado y con pronóstico muy reservado. Es lo mismo que trabajar quizá con otros segmentos de servicios financieros, por ejemplo, el sector de la salud o el comercio, etcétera. Quedaste atrasado, los vas a recuperar ahora los márgenes, ¿no? Es decir, cuando venían las cosas mal, o cuando esto se termine finalmente y la situación se normalice, no sé, dentro de un año, 2 o 3, ¿será el momento de recuperar? ¿O habrá que aceptar que hay que operar con márgenes más reducidos? ¿Qué van a hacer los demás? Son algunos interrogantes, ¿no? No es simplemente, no tengo la respuesta en esto. Sí me parece que, como digo, no pensemos en la réplica del pasado y estemos preparados para respuestas flexibles, ¿sí? Estemos preparados para respuestas flexibles. Bueno, muy bien. A la tarde, quizá entonces, bueno, no, vamos a hacer la reunión a través de Zoom. Y les repito, si quieren seguir algunas novedades más en términos de cuestiones económicas y financieras, mi cuenta en Twitter es Nico González, N con mayúscula y G con mayúscula, ABC con mayúscula. Nico González ABC. Ahí los espero. Y bueno, espero que las clases hayan sido claras y les haya permitido comprender un poco mejor cómo funciona inicialmente este tema de rentabilidad. Muchas gracias.